¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas que vive la gente buena? Que pasa años ayudando a todos y termina sintiéndose invisible. Mientras más haces por otros, menos te respetan. Mientras más disponible estás, menos importante pareces. Y llega un momento en el que te miras al espejo y te preguntas algo doloroso. ¿Por qué las personas a las que más ayudé son las que menos me valoran? La respuesta puede incomodarte, pero necesitas escucharla. Porque el problema no es ayudar, el problema es convertirte en alguien que vive para resolverle la vida a los demás mientras abandona la suya. Y eso, aunque suene noble, destruye tu dignidad lentamente. Te enseñaron que ayudar siempre es correcto, que decir sí te convierte en una buena persona, que sacrificarte por otros te hace valioso. Pero nadie te enseñó que una persona sin límites termina siendo utilizada. Nadie te explicó que el mundo no premia automáticamente tu bondad. Muchas veces la consume, la exprime y luego la reemplaza. Y tú lo has vivido. Has estado ahí cuando nadie más estuvo. Has dado tiempo, energía, consejos, dinero, atención emocional. Has cargado problemas ajenos como si fueran tuyos. Y aún así, cuando tú necesitaste apoyo, silencio. Cuando tú estuviste mal, excusas. Cuando tú te cansaste, nadie lo notó. Ahí es donde nace el resentimiento. No porque seas malo, sino porque diste esperando reciprocidad. Y aunque digas que no esperabas nada, en el fondo sí querías algo básico: consideración, respeto, gratitud. Pero la mayoría de las personas se acostumbra demasiado rápido a recibir lo que al principio agradecen, después lo exigen, lo que antes admiraban de ti, luego lo ven como obligación. Y tú, por miedo a decepcionar, sigues ayudando aunque estés agotado. Mira esto con atención: cuando siempre estás disponible, las personas dejan de valorar tu presencia, porque el ser humano aprecia más lo que puede perder, lo que cuesta, lo que no está garantizado. Por eso, alguien que siempre corre detrás de los demás termina siendo ignorado, no porque no tenga valor, sino porque se volvió demasiado accesible. Y aquí es donde debes despertar, porque no naciste para convertirte en el salvador emocional de todo el mundo. Hay personas que desarrollaron una habilidad peligrosa: detectar corazones nobles para explotarlos. Se acercan a ti cuando necesitan algo, te llaman cuando tienen problemas, buscan tu energía cuando están vacíos, pero desaparecen cuando tú necesitas apoyo. Y lo peor es que tú lo sabes, lo has notado muchas veces. Has sentido cómo ciertas relaciones te drenan, cómo sales cansado después de escuchar problemas ajenos durante horas, cómo terminas dejando tus prioridades por resolver las crisis de otros. Y aún así vuelves a hacerlo, porque te da culpa poner límites. Esa culpa te está destruyendo, porque cada vez que te traicionas para quedar bien con otros, pierdes fuerza interior. Cada vez que dices sí queriendo decir no, te faltas el respeto. Y una persona que no se respeta a sí misma termina enseñándole al mundo cómo tratarla. Escucha esto con claridad: la gente aprende a utilizarte cuando descubre que nunca dices basta. Deja de actuar desde la emoción y empieza a actuar desde la conciencia, porque muchas veces ayudas no por amor, sino por miedo. Miedo a que te rechacen, miedo a que hablen mal de ti, miedo a quedarte solo. Entonces te conviertes en alguien que vive complaciendo, siempre intentando salvar, resolver, sostener, cargar. Pero mientras haces eso, tu vida empieza a deteriorarse, tus metas se atrasan, tu tranquilidad desaparece, tu energía se consume y llega un día en el que ya no puedes más. Te cansas de ser el fuerte, el disponible, el que siempre entiende, el que siempre perdona, porque descubriste algo duro. Muchas personas aman lo que haces por ellas, pero no aman quién eres realmente. Aman tu utilidad, aman tu capacidad de resolverles problemas, aman tu atención. Pero cuando dejas de servirles, cambian contigo, se enfrían, se molestan, se alejan, y eso duele. Duele porque te hace entender que estabas construyendo relaciones basadas en sacrificio, no en respeto. Por eso necesitas dejar de ayudar a todos. No significa volverte egoísta. Significa dejar de regalarte a personas que no te valoran. Significa entender que ayudar sin inteligencia emocional te convierte en una herramienta, no en una persona respetada. Porque la ayuda sin límites genera dependencia. Y la dependencia rara vez produce admiración, produce comodidad. Observa algo importante: las personas más respetadas no son las que hacen todo por todos, son las que saben cuándo ayudar y cuándo retirarse, son las que tienen límites claros, son las que no abandonan su paz por quedar bien. Y eso incomoda a muchos, porque el mundo está acostumbrado a manipular a quien tiene buen corazón. Tú debes aprender a diferenciar entre apoyar y cargar.
porque apoyar es caminar al lado de alguien, pero cargar es llevarlo sobre tus hombros mientras tú te rompes la espalda. Y hay personas que jamás crecerán mientras tú sigas resolviéndoles todo. Hay gente que necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones, necesita aprender responsabilidad, necesita sentir el peso de su vida. Pero tú, por querer evitarles dolor, terminas debilitándolos. A veces ayudar demasiado también es una forma de controlar, porque quieres sentirte necesario, quieres sentir que sin ti los demás no pueden, y eso crea relaciones enfermizas, relaciones donde tú te desgastas intentando salvar a personas que ni siquiera quieren cambiar. Escucha esto, no puedes rescatar a quien disfruta hundirse, no puedes cambiar a quien no quiere cambiar, no puedes salvar a quien no quiere salvarse. Y mientras no entiendas eso, seguirás agotándote por gente que jamás hará lo mismo por ti. La vida cambia cuando empiezas a decir frases simples pero poderosas. No puedo, no quiero, resuélvelo tú, hoy necesito pensar en mí. Al principio te sentirás culpable porque estás acostumbrado a priorizar a todos menos a ti. Pero con el tiempo entenderás algo liberador. Poner límites no aleja a las personas correctas, solo incomoda a quienes se beneficiaban de que no los tuvieras. Ahí descubres quién te quería de verdad y quién solo disfrutaba de tus sacrificios. Porque cuando dejas de estar disponible para todo, muchos cambian contigo. Algunos se ofenden, otros te llaman egoísta, algunos intentarán manipularte emocionalmente. Y eso revela algo importante. Estaban cómodos usando tu energía, no respetaban tus límites porque nunca pensaron que fueras capaz de ponerlos. La gente no respeta más al que más da, respeta más al que sabe darse valor a sí mismo. Y tú necesitas recuperar ese valor, porque llevas demasiado tiempo regalando partes de tu vida para recibir migajas emocionales, demasiado tiempo intentando ser indispensable para personas que jamás harían lo mismo por ti, demasiado tiempo creyendo que el amor se gana a través del sacrificio extremo. Pero el verdadero respeto nace cuando aprendes a retirarte de donde solo te buscan por conveniencia, cuando entiendes que tu energía es limitada, que tu tiempo vale, que tu paz mental vale más que la aprobación ajena. Porque si sigues ayudando a todos, llegará un momento en el que ya no tendrás fuerzas ni para ayudarte a ti mismo. Y ahí es donde ocurre algo peligroso. Empiezas a vivir agotado, pero sonríes para que nadie lo note. Te conviertes en una persona funcional por fuera y vacía por dentro. Todos creen que eres fuerte porque siempre resuelves, siempre ayudas, siempre estás disponible, pero nadie imagina el cansancio emocional que cargas. Nadie ve las veces que quisiste desaparecer por un momento para descansar de los problemas ajenos, porque cuando acostumbras a todos a recibir tu ayuda, el día que te quiebras, muchos ni siquiera saben cómo sostenerte. Ese es el precio de convertirte en el héroe de todos. Y el problema no es solamente el desgaste, el problema es que mientras dedicas tu vida a solucionar las vidas ajenas, la tuya empieza a quedarse atrás. Tus sueños esperan, tus metas se aplazan. Tus proyectos se enfrían, tu crecimiento se detiene, porque toda tu energía se va intentando rescatar personas que muchas veces ni siquiera valoran el esfuerzo que haces por ellas. Mira esto con honestidad. Hay gente que no quiere ayuda, quiere comodidad, quiere que alguien le resuelva la vida para no asumir responsabilidad. Y tú, con tu necesidad de sentirte útil, terminas convirtiéndote en el soporte emocional de personas que jamás aprenden a caminar solas. Entonces sus problemas se vuelven tuyos, sus crisis se vuelven tuyas, sus malas decisiones se vuelven tuyas. Y sin darte cuenta empiezas a cargar una mochila que ni siquiera te pertenece. Eso no es amor, eso es desgaste disfrazado de bondad. Porque ayudar no significa sacrificarte hasta desaparecer. Ayudar no significa abandonar tu tranquilidad para salvar a otros del caos que ellos mismos crearon. Hay personas que viven apagando incendios que no provocaron y lo hacen tanto tiempo que olvidan construir su propia vida. Tú no viniste al mundo a ser la solución permanente de todo el mundo. Escucha esto con atención. Una persona madura resuelve sus propios problemas. Una persona manipuladora busca quien se los resuelva. Y muchas veces la diferencia entre ambas está en cómo reaccionan cuando tú pones límites. La persona madura entenderá, la manipuladora intentará hacerte sentir culpable. Es que has cambiado. Ya no eres el mismo. Ahora solo piensas en ti. Esas frases aparecen cuando dejas de ser fácil de usar y debes aprender a soportar esa incomodidad.
Porque el crecimiento personal no solo consiste en aprender cosas nuevas, también consiste en decepcionar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Eso es parte de madurar emocionalmente. Hay algo que debes entender hoy. La gente rara vez valora lo que obtiene sin esfuerzo. Cuando estás siempre disponible, siempre ayudando, siempre resolviendo, tu presencia deja de percibirse como algo valioso y empieza a verse como algo normal, como un recurso permanente, como una obligación. Por eso muchos solo descubren tu valor cuando te alejas. Y ahí ocurre algo interesante. Cuando empiezas a priorizarte, algunos se molestan porque ya no pueden acceder a ti como antes, pero otros empiezan a respetarte más, porque el respeto nace cuando demuestras que tu tiempo y tu energía tienen valor. Las personas observan cómo te tratas para decidir cómo tratarte. Si tú mismo te abandonas por todos, el mundo aprenderá a abandonarte también. Y esto no significa que debas convertirte en alguien frío o cruel. Significa que debes aprender a ayudar desde la inteligencia, no desde la culpa. Porque una cosa es tender la mano y otra muy distinta es permitir que te arrastren. Hay personas que viven atrapadas en el papel de salvador, necesitan sentirse necesarias para sentirse importantes. Entonces buscan gente rota, gente perdida, gente conflictiva. Intentan arreglarlas, levantarlas, cambiarlas, pero terminan drenadas porque confundieron amor con rescate. No puedes construir paz intentando salvar a quien ama el caos. Y eso duele aceptarlo. Duele entender que no todos merecen acceso ilimitado a tu energía. Duele descubrir que algunas personas solo se acercan cuando necesitan algo. Pero más doloroso es seguir permitiéndolo durante años. La vida mejora cuando entiendes que ayudar también requiere discernimiento. Porque no toda persona que sufre merece entrar a destruir tu tranquilidad. Hay gente que no busca soluciones, busca atención. Busca a alguien que soporte las consecuencias de sus malas decisiones, busca un refugio emocional gratuito. Y si tú no aprendes a poner límites, terminarás absorbiendo problemas que jamás debieron ser tuyos. Por eso necesitas aprender a observar comportamientos, no palabras. Hay personas que siempre prometen cambiar, pero nunca cambian. Siempre dicen que será la última vez, pero repiten el mismo patrón. Siempre piden apoyo, pero jamás hacen el esfuerzo real por mejorar. Y tú sigues ahí, desgastándote, creyendo que esta vez será diferente. Pero las personas cambian cuando deciden cambiar, no cuando tú te sacrificas más. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has abandonado por intentar salvar a otros? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando estabas agotado? ¿Cuántas veces dejaste tus prioridades para resolver problemas ajenos? ¿Cuántas veces soportaste faltas de respeto por miedo a perder personas? Eso tiene un costo emocional enorme, porque cada vez que te ignoras a ti mismo, pierdes conexión contigo. Y una persona desconectada de sí misma termina viviendo para satisfacer expectativas ajenas. Aprende a actuar con lógica incluso cuando las emociones intentan dominarte, porque emocionalmente quieres ayudar a todos, quieres evitar que sufran, quieres estar para todos. Pero racionalmente debes entender algo: tú no eres responsable de salvar la vida de nadie. Cada adulto debe hacerse cargo de su existencia. Tú puedes apoyar, orientar, inspirar, pero no puedes vivir la vida de otros por ellos. No puedes resolver eternamente las consecuencias de decisiones que ni siquiera tomaste, porque mientras tú cargas responsabilidades ajenas, descuida las tuyas. Y llega un momento donde el cansancio se convierte en frustración. Empiezas a sentirte utilizado, empiezas a alejarte emocionalmente, empiezas a perder paciencia y entonces aparece la culpa porque no quieres convertirte en alguien indiferente. Pero poner límites no te vuelve indiferente, te vuelve consciente. La gente confundió durante mucho tiempo la bondad con debilidad y tú también lo hiciste. Creíste que ser bueno significaba aguantarlo todo, darlo todo, perdonarlo todo, estar siempre disponible. Pero una persona verdaderamente fuerte sabe decir no sin sentirse mala por eso. Porque decir no también es un acto de amor propio. Y cuando aprendes eso, empiezas a recuperar tu energía, empiezas a dormir más tranquilo, empiezas a sentir menos ansiedad, porque ya no vives intentando cargar al mundo entero sobre tus hombros. La paz llega cuando entiendes que no tienes que salvar a todos para tener valor. Tu valor no depende de cuánto haces por otros. Tu valor no depende de cuántos problemas resuelves. Tu valor no depende de sacrificarte constantemente. Tú ya vales, incluso cuando decides retirarte, descansar y pensar en ti.
Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a tener acceso ilimitado a tu tiempo, tu atención y tu energía. Pero escucha esto con claridad. Las personas que realmente te aman no te exigirán destruirte para demostrarles cariño. Quien te quiere de verdad también respeta tus límites. Quien te quiere de verdad no te utiliza como basurero emocional. Quien te quiere de verdad no desaparece cuando tú necesitas ayuda. Porque el amor sano no consume, el amor sano construye. Y quizá hoy necesitas aceptar algo que llevas mucho tiempo evitando. No puedes seguir viviendo para todos mientras te abandonas a ti mismo. Porque llega un momento en la vida donde tienes que elegir seguir siendo útil para todos o empezar a ser fiel contigo mismo. Y esa decisión cambia completamente tu destino. La mayoría de las personas vive atrapada intentando agradar, intentando quedar bien, intentando ser necesaria para no sentirse sola. Pero en ese intento desesperado de recibir aprobación, terminan perdiéndose. Terminan viviendo una vida donde todos toman de ellos, pero casi nadie aporta realmente. Y tú no puedes seguir así. No puedes seguir regalando energía a personas que solo aparecen cuando necesitan algo. No puedes seguir sacrificando tu tranquilidad por relaciones desequilibradas. No puedes seguir creyendo que mientras más das, más amor recibirás. Porque la vida ya te mostró que muchas veces ocurre lo contrario. Mientras más disponible estás, menos esfuerzo hacen por conservarte. Mientras más toleras, menos te respetan. Mientras más te sacrificas, más esperan de ti. Y el problema es que te acostumbraste tanto a dar que olvidaste algo fundamental. Tú también necesitas atención, descanso, silencio, tiempo, crecimiento y paz. Escucha esto profundamente. El ser humano que nunca se prioriza termina acumulando una tristeza silenciosa. Una tristeza que no siempre se nota por fuera porque sigue funcionando, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue sonriendo, pero por dentro se siente agotado, vacío, desgastado y muchas veces ni siquiera entiende por qué. La razón es simple, llevas demasiado tiempo desconectado de ti. Te convertiste en experto resolviendo la vida de otros, pero descuidaste la tuya. Sabes escuchar problemas ajenos, pero ignoras tus propias heridas. Sabes estar para todos, pero no sabes estar para ti. Y esa contradicción destruye lentamente tu autoestima. Porque el amor propio no se demuestra con frases bonitas, se demuestra con decisiones, con los límites que colocas, con las veces que te eliges a ti mismo, con las personas a las que decides ya no dar acceso, con el respeto que exiges, con la capacidad de retirarte de donde solo te consumen. Y esto es importante. No todo el mundo merece tu mejor versión. Hay personas que llegan a tu vida solo para probar cuánto eres capaz de soportar. Y si nunca marcas un límite, seguirán avanzando hasta vaciarte por completo. Por eso tanta gente buena termina rota, porque nunca aprendió a protegerse. Nunca aprendió que un corazón noble también necesita carácter. Nunca aprendió que la compasión sin límites se convierte en autodestrucción. Tú debes entender algo que puede transformar tu vida desde hoy. Ayudar a todos no te convierte en una mejor persona. A veces solo te convierte en alguien más fácil de utilizar. Y quizá esta verdad incomoda, pero necesitas escucharla. Hay personas que jamás te verán como prioridad porque te acostumbraste a tratarlas como prioridad a ellas. Les enseñaste que podían tener acceso total a ti sin esfuerzo, sin reciprocidad, sin consideración. Y cuando alguien recibe demasiado durante mucho tiempo sin tener que dar nada a cambio, deja de valorar. Por eso algunas personas solo reaccionan cuando te alejas, porque tu ausencia les muestra el valor que nunca apreciaron cuando estabas presente. Y aquí aparece una lección poderosa. El respeto no se mendiga, el respeto se construye. Se construye cuando dejas de tolerar lo que te lastima, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando aprendes a retirarte a tiempo. Porque quedarte donde constantemente te desgastan no es amor, es costumbre, es miedo a soltar, es dependencia emocional. Y tú necesitas liberarte de eso. Necesitas dejar de sentir culpa por pensar en ti. Necesitas dejar de creer que descansar es egoísmo. Necesitas dejar de pensar que poner límites te convierte en alguien malo. La gente que se molesta cuando empiezas a respetarte revela exactamente cuánto se beneficiaba de tu falta de límites. Por eso cuando cambias, algunos se incomodan. Cuando empiezas a decir no, se sorprenden. Cuando ya no corres a resolver problemas ajenos, se alejan. Cuando dejas de estar disponible las 24 horas, te llaman diferente. Pero no estás cambiando para mal, estás despertando.
Estás entendiendo que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla, intentando salvar personas que no quieren salvarse. Y algo increíble ocurre cuando empiezas a priorizarte. Recuperas claridad mental, recuperas enfoque, recuperas tranquilidad, porque ya no cargas pesos emocionales que no te pertenecen. Ya no vives intentando satisfacer a todo el mundo. Ya no te desgastas demostrando tu valor a quienes jamás pensaron cuidarte. Empiezas a seleccionar mejor tus relaciones. Empiezas a observar quién solo te busca por conveniencia. Empiezas a notar quién desaparece cuando ya no eres útil. Y aunque al principio duele, después se convierte en libertad. Porque es mejor estar solo que rodeado de personas que solo te quieren por lo que haces por ellas. Hay una diferencia enorme entre ser amado y ser utilizado. Y muchas personas pasan años confundiendo ambas cosas. Creen que las necesitan porque las buscan constantemente, pero no entienden que muchas veces no las buscan por cariño, sino por comodidad. Te llaman porque resuelves. Te escriben porque escuchas. Te buscan porque siempre estás. Pero el día que necesitas apoyo, silencio, y ese silencio revela verdades que llevabas mucho tiempo evitando. Por eso debes dejar de perseguir aprobación, debes dejar de intentar ser indispensable para todo el mundo, porque una persona que basa su valor en ser necesaria termina esclava de las necesidades ajenas. La verdadera libertad empieza cuando ya no necesitas que todos estén felices contigo. Cuando entiendes que decepcionar a algunas personas es parte del crecimiento, cuando aceptas que no puedes salvar a todo el mundo, cuando aprendes a proteger tu paz mental con la misma intensidad con la que antes protegías los problemas ajenos. Y mira esto con atención, la vida de muchas personas cambia radicalmente el día que dejan de regalar su energía indiscriminadamente, porque empiezan a enfocarse en sus metas, en su disciplina, en su crecimiento, en construir una vida estable emocionalmente. Y eso produce algo poderoso, respeto genuino. La gente admira más a quien tiene límites claros que a quien se sacrifica constantemente para agradar, porque los límites transmiten dignidad, transmiten seguridad, transmiten amor propio. Y tú necesitas empezar a construir eso desde hoy. No desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la conciencia. Ayuda cuando realmente quieras ayudar, no cuando tengas miedo de quedar mal. Apoya sin abandonarte. Escucha sin absorber problemas ajenos. Ama sin convertirte en esclavo emocional de nadie. Porque el día que aprendes a valorarte, también aprendes a elegir mejor a quién entregarle tu tiempo, tu atención y tu corazón. Y esa decisión puede cambiar completamente tu vida. Así que desde hoy deja de intentar salvar a todos, deja de regalar tu energía a personas que no la merecen, deja de destruirte para demostrar que tienes buen corazón. Empieza a ayudarte a ti, empieza a construir tu paz, empieza a proteger tu mente, empieza a respetarte tanto que nadie vuelva a confundirte con alguien fácil de usar. Porque cuando aprendes a darte valor, el mundo entero empieza a tratarte diferente.